Lo echaron la culpa, lo empujaron al fondo, lo quisieron callado, y cuando parecía que lo habían quebrado, se levantó. Después del escándalo en Silverstone, Franco Colapinto no solo rompió el silencio, tomó la decisión más importante de su carrera. Se acabó la espera, se terminó el manoseo. El piloto argentino más prometedor de la última década ya tiene destino confirmado para 2026. Y no es una apuesta, es una declaración de guerra. En este video te contamos todos los detalles del contrato, por qué dijo que no a ofertas millonarias, qué equipo lo convenció y cómo se plantó cuando muchos esperaban que se doblegue. Después del escándalo en Silverstone y del portazo silencioso que Colapinto decidió dar dentro de Alpine, algo cambió en el aire del paddock. Ya no era solo el joven piloto argentino que corría de prestado, ya no era ese nombre que aparecía en los márgenes de los comunicados oficiales. Ahora, sin contrato confirmado, sin ataduras ni condicionamientos internos, Franco quedaba libre. Y ser libre en la Fórmula 1, cuando tenés talento real, es peligroso, pero también tentador. Y como era de esperarse, las ofertas no tardaron en llegar. No una, ni dos. 3 equipos muy distintos entre sí activaron contactos formales con su entorno directo. Algunos ya lo venían sondeando desde antes, de manera informal, sabiendo que algo raro pasaba en Alpine. Otros se subieron al tren tras ver cómo manejó la crisis mediática con madurez, sin victimizarse, pero dejando en claro que no se iba a callar más. Y ahí se empezó a jugar otra carrera, mucho más silenciosa pero igual de estratégica. La carrera por quedarse con Colapinto, porque todos vieron algo que en Alpine nunca quisieron admitir, que Franco no era un piloto para moldear o guardar en la heladera, sino un corredor con personalidad, cabeza fría y capacidad de evolución. Un tipo que, si le das un coche que responda, te lo devuelve con puntos. Y si no le das nada, al menos te da fuego. En el entorno de Franco no se apuraron, no se tiraron de cabeza a la primera oferta. Se sentaron a escuchar, a comparar, a proyectar, porque la pregunta no era solo ¿dónde puedo correr?, sino algo más profundo. ¿Dónde puedo crecer, correr y ser respetado como piloto profesional? Y eso, en la F1 de hoy, no se consigue en cualquier box. Cada uno de los 3 equipos planteó un escenario distinto. Uno ofrecía una estructura consolidada, con dinero y visibilidad, pero con ciertos límites. Otro, un proyecto más experimental, a largo plazo, con promesas de libertad y protagonismo. Y el tercero, una especie de regreso al hogar, pero con una condición distinta. Ahora no lo querían como promesa, sino como realidad. Las llamadas se repitieron, los borradores de contrato fueron y vinieron, y los detalles empezaron a pesar más que los titulares. ¿Querés correr ya? ¿O preferís construir desde abajo? ¿Querés ser el número 2 en un equipo top? ¿O el líder en uno que quiere escalar? ¿Estás dispuesto a esperar 2 temporadas para pelear podios? ¿O querés ir al frente desde la primera vuelta? Franco, que no es ningún improvisado, sabía que esta elección iba a definir el resto de su carrera. No podía fallar, porque después de haber sido acusado, ninguneado y apartado en silencio, ahora tenía la chance de cambiar la narrativa por completo. Ya no como el pibe al que lo bajaron, ahora como el piloto que elige con quién correr. Entre las primeras ofertas que llegaron tras el quilombo en Silverstone, hubo una que a simple vista parecía una oportunidad gigante. Sauber, el equipo que desde hace rato está en plena transformación para convertirse en Audi F1 en 2026, se comunicó rápido con el entorno de Colapinto. Lo querían en su estructura, pero no como piloto titular asegurado. Lo querían, pero con letra chica. El discurso oficial era atractivo: formar parte del inicio de la era Audi, estar desde el arranque de un proyecto con ambición europea, acceso a fábrica nueva, desarrollo conjunto, contratos multianuales con cláusulas escalables. Sonaba lindo, pero cuando se bajaban al detalle, lo que ofrecían era más decorado que asiento. Le plantearon un rol híbrido, media temporada como reserva, posibilidad de subirse si el titular no rendía, pruebas limitadas y mucha exposición mediática. A Franco le empezaron a hablar más de construcción de marca personal que de telemetría, más de cómo se vería su nombre asociado a Audi que de cómo sería su plan de carrera. Y para alguien que viene de ser usado políticamente en Alpine, eso fue una alerta roja al instante.
Porque en el fondo Sauber lo quería como ficha de posicionamiento. Una apuesta para mostrar que están captando talento joven, para calmar a la prensa latina, para sumar marketing sin necesidad de comprometerse en lo deportivo. Le ofrecían flashes, sí, pero no lo ponían a competir con las mismas armas. No lo querían construir como piloto. Lo querían silenciar con una remera oficial y una sonrisa para la foto. Encima, venía todo acompañado por una cláusula confidencial de comportamiento. Nada explosivo, pero sugerente. Básicamente, que si entraba, lo hacía bajo una línea de comunicación controlada, sin declaraciones por fuera del equipo, sin generar tensión interna. En criollo, te pagamos, pero cállate. Y Franco ya venía de tragarse muchos sapos. No quería tragarse uno más, aunque tuviera logo alemán. Su entorno lo consideró seriamente. Audi va a invertir fuerte. Nadie lo discute. Pero el punto no era económico ni simbólico. Era de principios, de confianza, de saber si ese lugar te quiere para crecer o te quiere para callarte. Colapinto agradeció la propuesta. Escuchó, preguntó, pero entendió rápido que no iba a cambiar de jaula solo porque la próxima era de oro. Y con la misma calma con la que manejó la crisis de Alpine, les dio la respuesta. No, porque este momento de su carrera no era para decorados ni vitrinas. Era para correr. Y si un equipo no lo ponía primero en la pista, no había trato. La segunda oferta que llegó al entorno de Colapinto fue muy distinta a la de Sauber. Nada de marketing disfrazado, ni cláusulas raras, ni intención de usarlo como embajador. Esta vez era algo más serio, más concreto, más de autor. Haas, el equipo estadounidense, que desde hace años viene sobreviviendo en el fondo del pelotón, pero que ahora quiere reinventarse desde las bases. Fue claro desde el primer contacto, lo querían como pieza fundacional de su nuevo proyecto 2026. La propuesta no era estridente, pero sí profunda. Le ofrecían un contrato de 3 años, con la idea de que Franco no solo sea piloto, sino también parte del desarrollo técnico del nuevo auto. Un enfoque mucho más artesanal, con libertad para opinar, estar metido en simulador, aportar feedback directo al equipo de ingenieros, trabajar codo a codo con los mecánicos y convertirse en poco tiempo en la cara deportiva del resurgimiento de Haas. La idea no era ponerlo ya de entrada a pelear puntos, porque eso no está en el ADN actual del equipo, sino construir algo a mediano plazo. De hecho, fueron sinceros desde el primer momento. El auto todavía no rinde. No te vamos a prometer podios en 6 meses, pero si te comprometes con nosotros, vas a tener el equipo armado a tu medida. Y eso, para un piloto que viene de ser silenciado y desplazado, era tentador, porque esta vez no se trataba de callarlo. Al contrario, lo querían como voz interna, como parte del diseño, como referente a futuro. Y hasta se hablaba de que, si funcionaba bien, Haas podría transformarse en una estructura construida alrededor suyo. El problema era el otro lado de la moneda, el rendimiento. Porque más allá de la intención, hoy por hoy Haas está muy lejos del ritmo competitivo. Ni la evolución del monoplaza, ni el paquete aerodinámico, ni el rendimiento en pista invitan al optimismo inmediato. El equipo sigue sin encontrar consistencia. Hay fines de semana donde se acercan, pero la mayoría del tiempo son los últimos en Q1. Además, está la incertidumbre sobre el futuro del equipo. Aunque hubo rumores sobre alianzas técnicas más fuertes con Ferrari o incluso una posible venta parcial, nada está cerrado. Es un proyecto que está en proceso de transformación, pero todavía no tiene garantizada ni la inversión completa ni un cambio real de jerarquía. En el entorno de Colapinto, lo pensaron seriamente. La idea de crecer desde cero en un equipo que le dé libertad real no se descarta fácil. Y más aún si sos joven, tenés ganas de demostrar y venís de comer banco en estructuras más frías. Pero el costo era alto. Bancarte 1 o 2 años corriendo con un coche que no está para pelear, solo para ver si después llega la gloria. Franco no lo descartó de inmediato. Lo evaluó. Le gustó el tono. Le gustó la sinceridad. Pero también entendió algo clave. Ya no está para ver si pasa algo. Está para correr, para sumar, para ganar terreno. Y si bien el sueño de construir un equipo a tu alrededor es hermoso en el papel, en la F1 las oportunidades pasan rápido.
Al final, Haas representaba el camino largo, lleno de trabajo, pero sin certezas en lo deportivo. Y Franco sabía que tenía otra oferta que combinaba las dos cosas: confianza, pero también pista. Y ahí fue cuando empezó a mirar con otros ojos la tercera opción. Después de dos propuestas tan distintas como incompletas, la frialdad interesada de Sauber y la honestidad riesgosa de Haas, llegó la tercera, y con ella una sensación distinta. No fue la más rápida, ni la más agresiva en términos mediáticos, pero apenas apareció, el ambiente cambió. No había que explicar quién era Franco, ni qué podía aportar, ni por qué merecía un lugar. No hizo falta repasar estadísticas ni mostrar highlights. Bastó con un mensaje simple y directo para que todo el entorno de Colapinto entendiera que esta oferta venía de otro lugar, de una historia que no se había terminado de escribir. El mensaje venía de Williams. El equipo británico no necesitó disfrazar su interés detrás de promesas vagas. Lo conocían, lo habían visto madurar, sabían quién era y cómo había trabajado cuando formó parte de su academia. En ese entonces, Franco era una apuesta a futuro. Tenía talento, sí, pero también mucho por aprender. Lo llevaron a simulador, lo pusieron a trabajar con ingenieros, le exigieron más fuera de pista que dentro. No era su momento. Pero lo que quedó claro, incluso entonces, fue que había carácter, había compromiso y sobre todo, había hambre. Ese tipo de hambre que no se enseña. ¿Se tiene o no se tiene? Por eso, cuando lo vieron libre tras su salida de Alpine, no dudaron. Williams no fue a tantear, fue a ofrecer, y no cualquier cosa. Esta vez no era un rol secundario, no era ser parte del proyecto en abstracto, no era figurar en un organigrama, sin función. ¿Querían que vuelva? Sí, pero como titular, con asiento asegurado para 2026, dentro de un plan a largo plazo que ya está en marcha. El proyecto tiene forma, no es humo. Hay inversión confirmada, estructura en crecimiento, motor Mercedes y un cuerpo técnico reforzado en áreas clave. El auto todavía no está para podios, pero ya no está tan lejos. Y lo más importante, el equipo quiere dejar de sobrevivir para volver a competir. Y ahí es donde entra Franco. Le ofrecieron un rol protagonista, no solo manejar, sino involucrarse en el desarrollo, ser parte de las decisiones, tener voz en el box. Lo que Alpine le negó, Williams se lo devolvía con confianza. Y eso, para un piloto que viene de meses de desgaste, de silencios incómodos y de sentirse ninguneado a pesar de su rendimiento, vale más que cualquier cifra. Además, había algo imposible de cuantificar pero evidente en el aire: el componente emocional. No era solo una oferta profesional, era una vuelta a casa, a ese lugar donde fue creciendo en silencio, esperando su oportunidad, sin hacer escándalos. Volver a ese equipo con otra cara, con otro peso, con otra madurez, ahora como alguien que ya se bancó la Fórmula 1 real, que ya probó el fuego, que ya se cayó, que ya supo lo que es pelear con uno contra todos, y que a pesar de todo sigue ahí, con hambre de más. Franco lo sintió. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Esta propuesta no le pedía que se calle, ni que espere, ni que se acomode. Le pedía que corra, que lidere, que se plante. Y aunque todavía quedaban cosas por definir, la decisión empezó a tomar forma dentro suyo. No dijo que sí, todavía no, pero lo que pasó en esa reunión cambió el tablero. Y con 3 ofertas firmes sobre la mesa, cada una con sus luces y sombras, llegó el momento de elegir. Y entonces, después de semanas intensas, de propuestas formales, de discusiones internas, de idas y vueltas entre lo deportivo, lo económico y lo emocional, llegó el momento de la decisión. Franco, que venía de una tormenta mediática tras Silverstone, con su imagen pública intacta pero con un desgaste interno tremendo, sabía que lo que eligiera ahora iba a marcar el tono del resto de su carrera. Porque no se trataba solo de firmar un contrato, se trataba de elegir dónde reconstruirse, dónde volver a sentirse piloto de verdad y sobre todo, dónde poder correr sin tener que pedir permiso. Cada oferta tenía lo suyo. Sauber traía recursos, un futuro con la marca Audi y exposición garantizada, pero también le exigía silencio.
disciplina forzada, y lo colocaba más como una figura de marketing que como un corredor con poder real. Era una oferta que seducía a cualquiera, pero no a alguien que viene de ser callado y desplazado sin explicación. Haas, por su parte, lo invitaba a construir desde cero. Proyecto serio, sincero, pero con un auto que hoy no está a la altura y sin garantías de que vaya a estarlo en 2 o 3 años. El riesgo era demasiado alto, y aunque la propuesta era honesta, Franco no está en una etapa donde pueda seguir esperando milagros. Ya esperó suficiente. Y ya pagó demasiado caro el precio de la paciencia. Y ahí estaba la tercera opción. Una propuesta que quizás no era la más ruidosa ni la que más prometía a nivel publicitario, pero que tenía algo que las demás no podían replicar. Confianza mutua. Un equipo que lo conocía, que lo había visto crecer y que ahora lo quería como piloto titular. Un lugar donde no iba a tener que ganarse el asiento cada fin de semana, sino que lo tendría asegurado para trabajar, evolucionar y mostrar lo que sabe hacer en pista. Pero sobre todo, un equipo que no le pidió que se calle, ni que espere. Le pidió que corra. Franco habló con los suyos, con su círculo íntimo, con su representante, con gente del automovilismo argentino que lo acompañó desde el primer día. Lo pensó, lo masticó, se tomó el tiempo. Y cuando llegó la hora, eligió desde un lugar que va más allá del dinero o los números. Eligió desde la convicción, desde la memoria, desde el deseo de volver a disfrutar de lo que ama, pero sin traicionarse. Eligió al equipo que lo respetó en silencio cuando los demás le daban la espalda. Eligió al equipo que no lo apuró, que no lo manipuló, que no lo quiso moldear. Eligió al único que no necesitó convencerlo con palabras porque ya lo había convencido con hechos. Franco Colapinto firma con Williams para 2026. El equipo donde alguna vez fue promesa, hoy lo recibe como piloto oficial. Una historia que se había pausado, ahora vuelve con más fuerza. No es un regreso, es una reconstrucción. Y con ese buzo azul, Franco no vuelve a empezar, vuelve a escribir historia. Y así, después de todo lo que pasó, después del silencio forzado, de las decisiones injustas, de las carreras saboteadas, y del dolor de sentirse solo contra un sistema que muchas veces te pasa por arriba, Franco Colapinto no solo firmó un contrato, se plantó. Porque esto no fue una firma cualquiera, no fue un paso de equipo como tantos otros. Esto fue un gesto de madurez, de carácter y sobre todo de integridad. En un momento donde cualquiera, después de la tormenta que vivió en Alpine, habría aceptado lo primero que ofrecieran con tal de seguir dentro, él eligió con la cabeza fría y el corazón firme. No se dejó tentar por el billete fácil de Sauber. No se aferró al romanticismo incierto de Haas. Eligió algo más profundo. Eligió un lugar donde lo quieren por lo que es, donde no tiene que rendir examen cada fin de semana para justificar su existencia. Eligió un equipo que no necesita convertirlo en otra cosa, porque ya lo conoce, ya lo valora y lo quiere como es. Y eso, en la Fórmula 1 actual, vale oro. Porque estamos hablando de una categoría donde la política, el lobby, el marketing y los intereses comerciales muchas veces aplastan al talento. Donde los pilotos son descartables si no se adaptan al libreto. Donde callar y sonreír es más rentable que decir lo que pensás. Pero Franco eligió otra cosa. Eligió seguir siendo él. Y esa fidelidad a sí mismo en este contexto es un acto de rebeldía y de coraje. Ahora, con el buzo azul de Williams, Franco no vuelve como el chico de la academia. Vuelve como piloto oficial, como protagonista, como parte de un proyecto serio y vuelve con una convicción que no se compra. La de saber que está en el lugar correcto, no por acomodarse, sino por elegir con claridad. Argentina vuelve a tener un piloto en Fórmula 1, pero no cualquier piloto. Un piloto que representa otra manera de estar, que no baja la cabeza, que no se vende, que no necesita ser campeón para que lo respeten, porque ya se ganó el respeto por cómo peleó en la derrota. Y ahora que vuelve al ruedo, ya no como promesa, sino como presente, el sueño se reactiva. El paddock lo va a mirar distinto, algunos con respeto, otros con miedo, otros con envidia, pero todos sabrán algo. Colapinto no se fue.
Colapinto se hizo fuerte. Y ahora, con una bandera argentina bordada en el casco y la mirada fija en 2026, nos vuelve a dar permiso para soñar.